verán, el tema de hoy es cariología, restauración en piezas dentarias primarias con los materiales de restauración. Acá en este teórico, bueno, para los que no me conocen, perdón, soy la doctora Medina y bueno, y estamos acá en el módulo este año nuevamente, en el módulo de atención integral del niño y del adolescente. El tema de hoy vamos a ver caries. Ustedes ya vienen hablando bastante de caries, lo que es una caries, los factores que influyen para la formación de una caries, para luego poder así restaurar las piezas dentarias primarias y cuáles son los materiales de restauración más aconsejados o que están más indicados en cada pieza dentaria, temporaria, hablando siempre de temporaria. ¿Mm? Entonces, primero tenemos que tener presente los distintos materiales de restauración. A mí siempre me gusta cuando doy el teórico ubicarnos en qué lugar estamos dentro del programa cuando ustedes van a ir a rendir el examen final y luego van a ver que también los voy a ubicar en este momento, en la clínica, en el práctico, en qué momento estamos cuando hablamos de operatoria y de restauración. Entonces, para empezar, vamos a ver que en el examen final, en la programación, tenemos materiales intermedios y definitivos y las indicaciones de esos materiales según el riesgo y la actividad del paciente. Eso lo ven en la bolilla 7. Eso vamos a desarrollar hoy. Y también en la bolilla 2 se desarrolla lo que es operatoria dental en niños, cuáles son los factores que van a tener en cuenta para definir qué material o cómo hacer una cavidad, las pautas generales para esa dentición primaria. Y también tenemos lo que es inactivación de caries, que esto en realidad ustedes ya lo vieron en un módulo anterior cuando hablaron de plan preventivo básico. Yo simplemente voy a recordar y lo voy a nombrar porque esa inactivación de caries se utiliza el material de restauración que es el IRM. Entonces ahí le voy a hacer un recordatorio de inactivación. El tema ya fue dado en plan preventivo básico. Entonces, la operatoria dental en niños lo que va a buscar es restituir la integridad de esa pieza dentaria primaria que se pierde por traumatismos, por caries, que es el tema de hoy, o malformaciones. Entonces, los objetivos de la odontología en niños, de la odontología restauradora en niños, va a ser primero la prevención y el alivio del dolor, sellar una cavidad, prevenir una destrucción mayor, por ejemplo, cuando ya empieza, ahora vamos a ir viendo los estadios de caries, pero cuando empieza, cuando ya hay una descalcificación, hay una mancha blanca, nosotros en esta odontología restauradora vamos a prevenir que eso tenga una mayor destrucción. Soportar las condiciones ambientales orales hasta que se produzca el normal recambio dentario. Nosotros lo que buscamos como odontopediatras es que la pieza dentaria primaria llegue a su momento normal de exfoliación, hasta el normal recambio dentario. La prevención de hábitos, si no tenemos un buen control de las piezas dentarias, si no hacemos una buena prevención, que también ahora lo vamos a hablar, se puede perder una pieza dentaria en forma prematura y eso se instala un hábito. Entonces, por ejemplo, la delusión atípica, por lo cual nosotros buscamos con esta buena odontología restauradora la prevención de hábitos. Obviamente, por razones estéticas, fonéticas y masticatorias, si un niño presenta, por dar un ejemplo, una caries avanzada en el sector anterior, obviamente la mamá pide por estética, si pierde mucha estructura dentaria, el niño habla mal porque la lengua trabaja mal y obviamente mastica mal. También como objetivo buscamos el mantenimiento de la longitud del arco. Si tenemos, por ejemplo, una caries proximal avanzada, se pierde esa longitud del arco. Entonces, por eso que debemos hacer una buena odontología para que se mantengan los espacios proximales, por ejemplo, y no se pierda en lo más mínimo la longitud del arco y por lo tanto mantener un medio oral sano. Para hacer esto debemos hacer un diagnóstico, perdón, correcto, clínico, visual, táctil para empezar y luego el radiográfico que es un examen auxiliar.
Siempre decimos en la clínica y en los pasos que no es un capricho que nosotros le pidamos que primero se haga, por ejemplo, el índice de O'Leary, luego la enseñanza de la técnica del cepillado, el cepillado y luego recién el odontograma o el examen clínico. El examen clínico, chicos, no podemos hacer en forma virtual ni por fotos. Ustedes pueden pedir a la mamá, sí, que le adelante, que le muestre, pero el examen clínico se hace presencial. Ustedes ya pueden estar preparados y recibir un paciente que saben que va a tener, por ejemplo, que es un paciente de alta actividad. Pero el examen clínico lo debemos hacer siempre en la clínica, como su nombre lo dice, porque necesitamos que la superficie esté limpia, que esté seca y ahí arrancamos con esa superficie limpia, seca y con buena luz. ¿Mm? Entonces, el táctil, muestro esto para que sepan que con esto no hacemos el examen táctil. En odontopediatría no utilizamos el explorador. ¿Mm? Porque el explorador puede llevar siembra, puede llevar bacterias de un lado a otro, podemos producir, favorecer la repoblación y muchas veces también podemos, al colocar el explorador, hacer una fractura o un daño aún mayor de esa cavidad que teníamos. Entonces, el táctil en odontopediatría lo hacemos tocando, palpando, por ahí con cucharillas o excavadoras en formas muy suaves y siempre al niño, no se olviden lo que ya se dijo en el teórico anterior de psicología, el decir, el mostrar y el hacer. Al niño siempre todo le tenemos que mostrar, por más que les parezca que ustedes ya le explicaron una vez y la segunda no, no siempre. Decir, mostrar y hacer para que el niño se sienta cómodo y colabore siempre todo lo que con todo lo que le vamos a hacer. Entonces, luego ese examen clínico minucioso, en orden. Recuerden que cuando se le dio ya historia clínica, que también se dio anteriormente, se decía que seguía un orden por cuadrantes. Luego vamos a pasar al diagnóstico radiográfico. En niños, las radiografías que vamos a utilizar, que también se dio en el teórico de historia clínica, vamos a hacer radiografías by wing, que son las del sector lateral, que va a ser derecho y va a ser izquierdo, con una radiografía periapical de niños, donde hacemos la aleta. Estamos convencidos que en niños es fundamental el diagnóstico radiográfico con esta radiografía porque las caries interproximales no se ven en un arco contiguo con piezas dentarias una al lado del otro, un arco cerrado. Las radiografías, perdón, las caries interproximales no se ven. Y cuando esa caries avanza y ya se produce la cavitación y aparece la cavidad, ya es tarde, ya tuvo un montón de etapas subclínicas que no se ven y en ese momento subclínicos donde nosotros ya tenemos posibilidades de trabajar. Es un momento de oro cuando empieza esa descalcificación, esa mancha blanca, ahí ya hay cambios microscópicos estructurales que debemos nosotros trabajar ahí. ¿Y cómo trabajamos? Trabajamos con un buen cepillado, haciendo hincapié en las técnicas preventivas que ya vieron también en plan preventivo. Le hablamos sobre dieta, el uso del hilo dental. Estamos convencidos que el 60% de las caries proximales detectadas radiográficamente alcanza la porción más externa de la dentina y todavía no se han cavitado. Entonces ahí nosotros tenemos que estar trabajando. Entonces nosotros ahí vamos a intentar remineralizar eso antes de empezar con las maniobras invasivas, que sería la clínica en sí con turbina o con micromotor. Nosotros previamente debemos trabajar haciendo lo que hoy se llama las técnicas mínimamente invasivas. Entonces, las caries nosotros la definíamos como una enfermedad social, es muy frecuente, es infecciosa, multifactorial, porque tiene varios factores, y dentro de este multifactorial participa un biofilm. Ahora vamos a ir viendo que hubo todo un cambio de paradigma de lo que nosotros definíamos antes a las caries, ¿se acuerdan con los círculos? Que en preventiva le habrán hablado mucho de los círculos que participaban en la formación de caries. Ahora se hace mucho hincapié en que en esa formación de caries tenemos el biofilm que participa y fundamentalmente tenemos el contexto.
la alimentación del niño, el acompañamiento familiar, la dieta, todos esos factores que van a participar en la instalación de esta enfermedad. Debemos recordar que las caries dental se van a desarrollar a cualquier edad. Es una de las enfermedades, como hoy le dije, crónica más común, no nos otorga inmunidad, o sea que no hay para la caries una vacuna que diga, bueno, nos ponemos como estamos haciendo ahora con la gripe, con la influenza, no, no existe una vacuna, existen buenos hábitos, un buen acompañamiento, cambiar la conducta, pero no hay una vacuna. Tiene un alto costo biológico y económico, no cura la caries dental mediante restauración tisular, no existe ningún material que pueda reemplazar a nuestro tejido sano. Y es lo que hoy yo les estaba diciendo, que en la caries, antes que aparezca la lesión cavitada, existe un examen, un periodo subclínico, porque es una caries que el progreso es bastante lento. Entonces, en ese periodo subclínico es donde nosotros podemos trabajar, detener o revertir eso, ¿está? Entonces, bueno, acá era más o menos lo que yo ya me adelanté, de los círculos, de la producción de caries, que existen varios factores, y que la caries dental es un proceso patológico multifactorial al que involucra al biofilm, donde nosotros, haciendo buenas estrategias y trabajando con varios factores, podemos controlar. Antes, actualmente, perdón, hay todo un cambio de paradigma donde las técnicas antes eran invasivas, nosotros avanzábamos y por las dudas invadíamos surcos que por ahí no tenían caries. Ahora las técnicas son mínimamente invasivas, trabajamos mucho sobre los factores de riesgo, la dieta, alimentación, el contexto familiar, hacemos hincapié en odontopediatría, cómo se encuentra el estado bucodental de esa mamá, del papá, de los hermanos. Cuando hacemos la primera historia clínica, el primer contacto, en consultorio evaluamos con quién quedan los chicos, cómo es la comida, que ustedes ya habían visto esto de dieta, también frecuencia, tipo y oportunidad. Entonces, antes nosotros hacíamos por las dudas, esté o no involucrado, hacíamos una extensión por prevención. Ahora van a ver que vamos a hablar y la vamos a nombrar, pero amalgamas no se utilizan más. Ha sido utilizado muchísimo tiempo, tenían un montón de beneficios. La amalgama era muy fiel, duraba muchísimo tiempo, pero se fue viendo, se fue estudiando, como todas estas cosas van cambiando y avanzando, que tenía mucho riesgo de contaminación por el mercurio. Entonces amalgamas no utilizamos prácticamente más, pero cuando tallábamos para amalgama, hacíamos una extensión por prevención. Tomábamos todos los surcos y hacíamos hermosas cavidades que involucraban por ahí tejido sano. Ahora ya no. Simplemente nos limitamos a sacar lo que está invadido por caries y no se toca el resto. Es lo que nosotros llamamos extensión por protección. Entonces, en la odontología mínimamente invasiva, nosotros debemos integrar varios conceptos. La prevención, que es lo que estoy hablando, del cepillado, de hablar de pastas floradas, de la dieta, del hilo dental, para poder así remineralizar y hacer una mínima intervención y reemplazar esas restauraciones amplias que antes utilizábamos. El objetivo de esta odontología mínimamente invasiva es que lograr el menor manejo quirúrgico, lo menos posible, mediante la mínima remoción de tejido dentario sano. Recuerden, chicos, que cualquier tratamiento restaurador debe ser acompañado de una buena educación del paciente y de la utilización de terapias preventivas. Yo creo que los odontopediatras estamos convencidos que no sirve de nada restaurar la boca de un niño que tenga todo blanco, que pongamos todas resinas o que coloquemos coronas y que esté impecable y que le demos el alta, si el niño durante ese transcurso, ese paso por nuestro consultorio o por la atención de ustedes en la clínica, no logra controlar correctamente su estado bucal con una técnica de cepillado. Si ese niño sigue teniendo un alergia alto y
cuando vamos a dar el alta, tiene todo impecable, no se sabe cepillar o tiene una placa alta todavía, no sirvió de nada nuestro paso, el paso del niño por nosotros. Fundamentalmente hay que educarlo, cambiar esos hábitos para que el niño siga estando bien, siga estando sano. Entonces, para el manejo preventivo de caries dental, debemos detectar tempranamente las lesiones para así poder revertir o prevenir su avance. Debemos personalizar al paciente siempre teniendo en cuenta la relación y la actividad de caries. Cuando ahora veamos bien los materiales de restauración, van a ver que era lo que yo les decía que está en la bolilla 7. El material de restauración que ustedes elijan va a estar en relación con el tipo de paciente. Si estamos ante un paciente de alto riesgo, nos va muchas veces a condicionar a elegir uno u otro material de restauración. No todos los niños se va a colocar de la misma manera. Y ustedes me pueden decir, pero doctora, si la mamá quiere tal cosa, sí, está bien, escuchamos a la mamá, pero también nosotros debemos informar a la mamá qué es lo mejor y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ahí debemos ir negociando con la mamá para poder hacer lo que corresponde, lo que está bien. Debemos inculcar la utilización de dentífricos fluorados y en los pacientes de alto riesgo debemos iniciar el tratamiento lo más pronto posible para poder trabajar en forma mínimamente invasiva. Entonces, las caries dental las vamos a clasificar según su localización, según la extensión, según el tamaño, pequeñas, medianas, grandes, según la velocidad del progreso, según tengan o no compromiso pulpar, que estén ya con exposición pulpar o no, que solo tome esmalte, cemento, dentina, según los tejidos que abarca. Se va a clasificar también por la superficie que toma, si están en superficies libres, oclusales, proximales, si son cavitadas o no cavitadas. Esto se les habrá hablado también cuando se dio el tema de inactivación. Recuerden que la inactivación estaba indicada en caries activas, abiertas, no cavitadas, por ejemplo. Y la actividad, si era activa o detenida. Vamos a ver ahora también la diferencia entre una caries activa y en una caries detenida. Esta imagen la deben tener siempre presente. Esto es como un gran iceberg, que ustedes ven solo la parte de arriba del iceberg cuando aparece la lesión cavitada de caries. Todo lo que está por debajo es el estadio que hoy yo les decía, que es el estadio subclínico, que nosotros no vemos de la lesión y es donde nosotros debemos trabajar para lograr así una odontología mínimamente invasiva. En toda esa parte subclínica es donde nosotros le debemos dar los consejos preventivos, seguir inculcando a ese niño o ayudarlo a que cambie su actitud al niño y a la familia, al contexto familiar, al contexto donde se mueve. Si no hay un cambio de actitud familiar, no nos sirve, porque el niño le va a durar la emoción un tiempito, va a decir la doctora me dijo, pero si no tiene un acompañamiento en la casa no nos sirve. Que los padres se cepillen, el ejemplo en la casa sirve muchísimo. Entonces, en ese momento donde nosotros debemos trabajar, y nosotros decimos que este estadio, que nosotros decimos que es libre de caries, no, está mal llamado, porque ya hay, en ese estadio subclínico hay cambios estructurales donde nosotros debemos trabajar antes que aparezca la lesión cavitada. ¿Ven? Acá en este estadio subclínico son estos cambios que les estoy hablando, que son cambios microscópicos, cambios estructurales, y es donde nosotros debemos trabajar en los factores de riesgo, en la higiene, en el flúor, en la dieta. ¿Vamos bien? Seguimos. Entonces, esto es sumamente importante, chicos, que ustedes puedan ya ir reconociendo e ir viendo. Muchas veces esto se pregunta en examen, y es bastante sencillo, hay que saber ver y mirar. Vamos a tener caries activas y caries detenidas. Para poder clasificar y poder evaluar una caries activa de una caries detenida, tenemos algunos ítems a tener en cuenta, que van a ser la consistencia, el color, el dolor y la humedad.
una caries activa, ustedes si tocan despacito o tratan de ver cómo está esa caries con una cucharilla, con un excavador, una caries activa es blanda, mientras que una detenida es duro. El color de una activa es más bien blanco amarillento, en cambio en una detenida es más bien oscura. Una caries activa, si ustedes tocan, por eso digo que tienen que ir despacito, con una cucharilla, con suavidad, con paciencia. El niño tiene dolor, el niño reacciona, mientras que la detenida no hay dolor. Y al control de la humedad, la activa tiene humedad y la otra, la detenida, se ve como más seca. Fíjense en estas imágenes, vamos a ver que, por ejemplo, en esos dientes anteriores se ve como más oscuro. Esa zona está ya más bien detenida. A veces pueden estar, eh, en algún sector se está produciendo que se está frenando, se está por revertir, entonces se está poniendo oscura y la otra parte todavía está blanco amarillento, como ven, por ejemplo, en estos molares de atrás. Los de la primera imagen, uno ya está detenido, que está más bien oscuro. Pero tienen que ustedes despacio ir controlando y viendo para poder ver las diferencias entre una activa y una detenida. Entonces la activa es blanda, blanco amarillento, tiene dolor y tiene humedad. En cambio la detenida es todo lo contrario. ¿Está? ¿Seguimos? Entonces, también es importante, y esto lo habrán visto algo ya en inactivación, las distintas capas de la dentina cariada. Esto es donde ustedes van a trabajar fundamentalmente ahora dentro del plan preventivo básico cuando inactivaron y van a encontrarse con las capas de esa dentina que van a eliminar con las cucharillas o con los excavadores. Solo para recordar, ustedes ya lo vieron, que en la inactivación lo hacíamos ya dentro del plan preventivo básico y luego cuando vamos al operatorio vamos a ir cambiando ese material de restauración por uno definitivo. La inactivación tenía un objetivo fundamental que era bajar los niveles de infección de toda la boca. Recuerden que se hacía con aislamiento relativo, sin anestesia. Entonces ahí íbamos a encontrar las capas de la dentina. Así encontramos la capa de la dentina desorganizada o necrótica, luego la dentina infectada. Estas dos primeras capas no duelen, son insensibles. Si colocamos detector se van a teñir. Al paciente no le molesta nada, el paciente no reacciona y han perdido la estructura colágena. Y estas dos no tenemos chance de remineralizar, son no remineralizables. Luego sigue la capa de la dentina desmineralizada o opaca y la dentina translúcida esclerótica. En las últimas capas son potencialmente remineralizables, ahí es donde nosotros debemos trabajar y hasta ahí es donde nosotros vamos a eliminar, vamos a dejar y vamos a colocar un material para producir la remineralización de esa zona. Estas últimas capas son remineralizables, al paciente le duele, son dolorosas, el paciente puede reaccionar. Ustedes recuerden que cuando hacemos la inactivación medio que hasta ahí llegamos porque después ya le molesta y no se tiñe. ¿Está? Hoy yo les dije que yo los iba a ubicar el tema dentro del programa para cuando íbamos a rendir el examen final y también dentro del tratamiento en donde estamos ahora en la clínica, donde está ubicado el tema de hoy. Entonces, ustedes ya fueron haciendo anteriormente, aprendieron a hacer la historia clínica, aprendieron a hacer el plan preventivo básico y ahora tenemos que hacer ya el plan de tratamiento, el plan de atención. Acá fíjense que tenemos todo esto, ustedes ya fueron haciendo, el control de infección, refuerzo del huésped, fueron haciendo los flúor, y ahí entramos en el control de infecciones no prevalentes que van a ser las operatorias. Ustedes ya hicieron las radiografías, entonces con las radiografías vamos a definir cuáles son para operatorias, cuál va a ir una resina, cuál va a ir una corona, y van a ir viendo en qué pieza dentaria. Esto está dentro de su plan de tratamiento, ¿sí? Recuerden también que hoy les dije que el material que vamos a elegir va a estar en relación a cada paciente, al riesgo del paciente, porque nosotros
individualizamos, personalizamos al paciente, siempre teniendo en cuenta también la edad y la conducta. Entonces, nuestro plan de tratamiento restaurador es integral, es individualizado y preventivo. Bueno, ¿vamos bien? Seguimos. Para poder hacer una buena restauración, para que ese material de restauración dure el mayor tiempo posible, debemos no solo elegirlo bien, sino debemos trabajar con aislamiento en niños. Así vamos a hacer aislamiento absoluto y el aislamiento relativo. Ustedes van a ver que a veces no quieren hacer el aislamiento absoluto, puede costar un poquito al principio, pero una vez que le toman la mano, se trabaja mejor. Ustedes trabajan más tranquilos, tiene muchas ventajas, mejora la visibilidad y el acceso. En realidad reduce el tiempo de trabajo, porque ustedes con el aislamiento relativo constantemente tienen que estar secando, por ahí tienen saliva, vuelven a secar, vuelven a poner el rollo de algodón. En cambio, en el absoluto, eso no tenemos. Mejora la seguridad del niño, no hay peligro a que se nos vaya nada, que se nos vaya algo para atrás, estamos tranquilos. Protege los labios, los carrillos, la lengua. Ustedes van a ver cuando hagan pulpa que, por ejemplo, el formocresol es dañino, lo puede dañar al niño tejidos blandos. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el aislamiento absoluto está sumamente indicado porque trabajamos tranquilo, que nada le va a pasar al niño. Y también, no sé si del todo relaja al niño, pero al odontólogo seguro, nos tranquiliza y relaja y podemos trabajar mejor y focalizado en lo que tenemos que hacer. Pero está contraindicado en algunos casos donde no podemos hacer, fundamentalmente cuando el paciente es portador de ortodoncia, de tratamiento ortodóntico, en pacientes que son alérgicos al látex, en niños que tienen algún tipo de patología, que tengan movimientos involuntarios, en los dientes que están erupcionando, que no está del todo erupcionado, tampoco se puede aislar bien, y en niños que presentan, o en el momento de la consulta, que sería una contraindicación transitoria, temporaria, cuando tiene algún tipo de congestión, obstrucción nasal, entonces en esos casos no se puede. Para el aislamiento absoluto existen un montón de técnicas. Ustedes llevarán todo junto, la goma dique con el clamp, primero el clamp, luego cada uno tomará la técnica que más le resulte. Nosotros podremos mostrarle y le daremos nuestra experiencia, pero con el paso del tiempo cada uno encontrará su técnica. Pero sí es importante que la hagan, que este es el momento de aprender, chicos. Recuerden que al clamp, estos pequeños tips, por ejemplo, colocarle hilo dental, porque entonces si salta tenemos para agarrarnos. Ustedes tienen la gran suerte en este momento que están trabajando de a dos, entonces la técnica 4 manos ayuda mucho. Coloquen el suctor por debajo de la goma dique para que quede bien. Y de a poco irán tomándole la mano, pero es importante que lo hagan. También recuerden que la goma dique, no debe tapar las narinas, porque si no el niño no puede respirar muy bien. Bueno, y el aislamiento relativo sí o sí requiere del trabajo a 4 manos, tener el ayudante debe estar sí o sí enfocado al eyector, al suctor de potencia, se debe colocar ahí y controlar de que tenerlo ahí, colocar los rollos de algodón. Sobre todo esto anda muy bien en los dientes anterosuperiores, se puede controlar mejor la humedad en esa zona. Para esto tenemos los rollos de algodón que ya vienen armados, tenemos los abrebocas, los separadores de plástico. Esta primera imagen son como unos taquitos de goma que se le coloca en la zona de los molares y el paciente muerde. Y ahí le colocamos el suctor y los rollitos de algodón. Lleva un poquito más de tiempo de trabajo, pero bueno, se las tienen que ingeniar para que eso esté bien seco y hacer un buen control de humedad. Bueno, entonces los materiales dentales
En odontopediatría debemos buscar, sobre todo, disminuir el tiempo de trabajo, que sea el tiempo de trabajo lo más corto posible, que la técnica no sea muy meticulosa, que no tenga muchas etapas, porque el niño no ayuda mucho. Las sesiones en odontopediatría son sesiones ultra cortas, que sean de fácil manipulación y, como les dije recién, la técnica lo más sencilla posible, lo más simple posible, con un tiempo clínico reducido. Entonces, para el éxito en la selección de la siempre de seguir lo que dice el fabricante. Entonces, para poder decidir bien, debemos tener en cuenta la extensión y la localización de la lesión, para lo cual esta decisión terapéutica va a depender del niño, del diente. Vamos a ir viendo ahora cada uno de estos factores, pero fundamentalmente vamos a tener en cuenta la edad del niño, la conducta del niño, la respuesta a esa terapia, lo que yo le decía, el riesgo del paciente. Es muy importante tener en cuenta también lo que quieren los padres, pero siempre explicándole todo, siendo honesto con los papás y explicándole lo que está bien, lo que está mal, por qué una cosa, por qué otra. Y a veces decidimos un material intermedio porque, por ejemplo, ya está próxima a exfoliación, pero hay que explicar al papá por qué hacemos una u otra cosa. ¿Eh? Y también hay que tener en cuenta toda la parte de terapia preventiva que hoy yo le decía, viendo si ese niño tuvo algún tipo de tratamiento o no tuvo ningún tipo de tratamiento. ¿Vamos? Ustedes tienen ya en el aula virtual la guía de todo lo que son las características anatómicas y histológicas de las piezas dentarias. Esto solo para recordar que cuando vamos a elegir un material y tenemos que tallar, no se olviden de las características clínicas, las características, perdón, histológicas y anatómicas de esa pieza dentaria. Fundamentalmente, tener en cuenta los espesores dentarios, ¿sí? En el aula está subida, también tienen subido, ahora vamos a ver toda la parte de coronas, y todo esto tienen que volver a releer lo que ya vieron para poder entender bien por qué elegimos un material u otro material, por qué hacemos estos desgastes. Todo está ya subido en el aula. ¿Está? Entonces, dentro de materiales de restauración, la nombro, pero recuerden que ya nos ocupa más por ahí, capaz que en alguna salita, ¿eh? Todavía están las amalgamas. Mucho tiempo han sido excelentes materiales aliados de odontopediatría full. Ahora ya no es el material de elección. También tenemos los ionómeros, las resinas y las coronas. Las coronas, chicos, como el nombre lo dice, coronas, tenemos muchas coronas. Ahora vamos a ver coronas estéticas y coronas metálicas. Entonces, la selección del material va a depender del niño, de la edad, de la familia, del riesgo del paciente. Entonces, claramente, cuando ustedes traen y tenemos sentados en el sillón a estos niños, no va a ser lo mismo el material que vamos a elegir de restauración para esta niña, la primera foto, que es una dulce, al segundo niño, que es inquieto, que es más chico, que evidentemente no tiene la mejor conducta. A veces los niños, a ver, yo creo y estoy convencida que no hay niños malos. Hay niños inquietos, más inquietos o menos inquietos. Y todo va a depender también de la edad y de la psicología que está pasando el paciente. A veces pasa que ese momento que vino se portaba re mal, era sumamente inquieto y después a los 3 meses cambió y bueno, por ahí hay que ver en qué etapa estaba pasando y el niño cambió, ¿sí? También recuerden que el niño, por ahí esos prácticos que creen que vamos a estar 2 horas, 3 horas con el mismo paciente, el niño no colabora. Y no es que el niño se porte mal, el niño no aguanta sesiones largas. Entonces, por ahí es un error traer a un paciente y tenerlo en un práctico 3 horas, porque en realidad
el niño quiere ir al baño, se levanta, se cansó, cerró la boca. Entonces, todo eso hay que evaluar a la hora de la elección del material. ¿Mm? Entonces, ¿cuál va a ser el material adecuado? ¿Mm? Para el niño, aquel niño que permite colocar un elemento absoluto o aquel que no. Todo va a depender, ya le dije, de la edad y de la conducta. Entonces, la edad, un paciente chico de 2 años, de 3 años, que es hiperactivo, no va a ser, por ahí a veces tenemos que colocar un guionómero, una técnica traumática, que va a ser diferente a un paciente de 6 años que puede colaborar. La conducta del niño, el riesgo de caries, si es un paciente de alto riesgo, más de una vez tenemos que colocar coronas de acero. De nada nos sirve colocar una hermosa resina si ese paciente sigue siendo paciente de alto riesgo de caries. El tamaño de la lesión, en lesiones que son no solo que sean grandes en profundidad con exposición pulpar, para lo cual previamente hacemos un tratamiento pulpar, sino que también abarquen muchas superficies, o sea, que sean extensas en superficie. El tamaño de esa lesión, si es amplia, tenemos que colocar una corona. Hay que tener en cuenta el periodo de foliación. Si esa pieza dentaria está próxima a su recambio, pero no tiene movilidad y la mamá dice que en determinados momentos le duele, y bueno, debemos colocar un material intermedio, no definitivo, por ejemplo, un ionómero, un IRM, como material intermedio, y también hay que tener en cuenta la condición socioeconómica del paciente. Entonces, acá volvemos al mismo niño. La edad del niño es uno de los factores condicionantes para poder hacer una técnica. En este niño que claramente no va a colaborar, una resina, que es una técnica muy meticulosa, no vamos a poder hacer. Va eso pegado a la conducta del niño. Riesgo de caries en un paciente de alto riesgo que tiene muchas superficies, que muchas piezas dentarias con caries, y bueno, habrá que evaluar si no va, por ejemplo, coronas, porque las resinas no tienen, o sea, ay, no me sale la palabra, las resinas hace que tomen placa, retienen más placa, ahí está, retienen más placa, entonces a veces en el riesgo de caries hay que evaluar eso. El tamaño de la lesión, por ejemplo, acá en esta primera imagen, van a ver que en esas piezas dentarias, si tenemos algo de soporte dentario y vamos a hacer previamente, obviamente, el tratamiento pulpar, sí o sí debemos colocar una corona, porque son muy extensas, no así en estas piezas dentarias de la segunda imagen, que son más pequeñas. El periodo de foliación y, como hoy le dije, la condición socioeconómica. Entonces, dentro de las alternativas restauradoras, tenemos las restauraciones intermedias y las definitivas. Las restauraciones intermedias son los ionómeros vítreos de restauración. Nosotros también a esta técnica la llamamos técnica traumática, y también acá puede ir lo que hoy hablábamos del IRM. Y dentro de restauraciones definitivas, recuerden que las nombro, pero ya no se utiliza más. Deben saber igual. Tenemos las amalgamas, resinas, ionoresinas y las coronas en todos sus tipos. Para recordar la inactivación de caries, recuerden cuál es el objetivo fundamental, que es reducir los niveles de infección de la cavidad bucal. O sea, el objetivo es reducir la infección de toda la boca. Se hacen todas las inactivaciones, todas las piezas dentarias, un aislamiento relativo, y disminuimos todo. ¿Está? Esto se dio muy bien en el teórico y fueron viendo cómo se hacía con aislamiento relativo, con las cucharillas y excavadores. ¿Está? Esto sería un tratamiento, un material intermedio. Acá están las restauraciones intermedias, entonces son realizadas con técnicas sencillas, efectivas, rápidas. Se utilizan a veces en niños, se utilizan en niños pequeños, a veces cuando la conducta o el comportamiento del niño no permite otra técnica más compleja, o cuando estamos cerca al periodo de recambio y no se justifica hacer una restauración de mayor longevidad, ¿sí? Las intermedias, ¿cómo hacemos? Removemos todo el tejido cariado, lo hacemos con aislamiento relativo, instrumental de mano o rotatorio de baja velocidad, y los elementos, el material de restauración que se utiliza es ionómero vítreo, la técnica traumática, y sin anestesia.
¿Vamos bien? Bueno, las restauraciones definitivas. El objetivo de esta restauración es permanecer hasta la exfoliación de la pieza dentaria. Nosotros quisiéramos que esto dure hasta que la pieza dentaria hace su recambio normal. Tenemos que lograr que dure el mayor tiempo posible esa restauración. Se hace con anestesia, si es necesario, sí o sí con aislamiento absoluto, instrumental rotatorio de alta y baja velocidad. Acá los materiales van a ser las resinas, las coronas y bueno, las amalgamas. Las amalgamas nombro para que sepan nuevamente, puede que se ocupe en algún lugar, tenía un montón de ventajas y de desventajas también, pero el motivo por el cual se dejó de utilizar es por el mercurio, la contaminación. Pero era sumamente fiel, se utilizó años. Acá ven, lo que sí también se destruía mucho tejido sano. Esto también ustedes tienen en la guía las preparaciones cavitarias, está subido en el aula, preparaciones cavitarias para amalgama, cavidades de clase 1, de clase 2, en las proximoclusales, que trabajamos con la matriz, con las cuñas, todo eso está subido en el aula, está dentro del examen, está dentro de la programación del módulo, ¿sí? Acá están las matrices. Esto hago rápido porque en realidad no se utiliza más, pero está dentro de nuestro programa, para lo cual deben saber. Las cuñas, cómo ir armando, cómo debemos contornear las matrices para que tomen bien, sobre todo en la parte gingival, las cajas proximales. Recuerden los puntos de contacto en odontopediatría que son más bien planos. Bueno, y ahora sí, vamos a las resinas. Las resinas que utilizamos en odontopediatría van a tener ventajas y tenemos desventajas. Como todo material, no todo lo que brilla es oro, porque sea blanco no tiene desventajas, no. Todo tiene ventajas y desventajas, va a tener indicaciones y no. Dentro de las ventajas, fundamentalmente tenemos la estética, tiene estabilidad dimensional, pero en odontopediatría para nosotros esto pesa mucho como desventaja, que es una técnica muy meticulosa, tiene muchos pasos y el niño en odontopediatría a veces no colabora. Debemos tener en cuenta todos esos pasos que tiene que hacer. Sí o sí tenemos que hacer con aislamiento absoluto. Tiene filtraciones y dura 2 años, 3. Pasa de que queda hermoso, por más que hagamos con aislamiento absoluto, y al cabo de 2 años o se tiñe, se mancha de color, tiene filtraciones. Entonces, debemos evaluar muy bien antes de decidir colocar una resina. Así debemos hacer restauraciones conservadoras, son de poca extensión, no requiere mayores retenciones adicionales como sí requería cuando tallábamos para amalgama. Y estos son los materiales que están en el mercado, los que utilizamos. En odontopediatría recuerden siempre de poder trabajar con buenos materiales, con lámparas fotopolimerizables. Acá un tips importante, a ver, tenemos que tener en cuenta cuando vamos a condicionar la pieza dentaria para recibir a esta resina, hay que tener en cuenta que estamos trabajando en odontopediatría, en piezas dentarias temporarias. Como ya le dije, está subido en el aula todo lo que es anatomía e histología. Hoy les decía que tenían que tener presente para hacer los desgastes y las cavidades, los tejidos, el esmalte, la dentina, para poder tallar y no pasarnos las características histológicas de esas piezas dentarias y de esos tejidos. Acá también, cuando vamos a hacer, ustedes eso vieron cuando dieron sellantes dentro del plan preventivo, hablaron de que sellábamos en piezas dentarias permanentes. Cuando ustedes atienden a su paciente, van a sellar en piezas dentarias permanentes. Entonces acá, cuando vamos a grabar para odontopediatría, para preparar esta pieza dentaria, tienen que tener en cuenta el tiempo. El tiempo de grabado no es igual en temporarios que en permanentes.
La doctora cuando le dio sellador, seguro que habló del tiempo de grabado en una pieza dentaria permanente. Bueno, ahora estamos en temporario. El tiempo no es lo mismo. Esto deben saber y no es lo mismo porque los dientes temporarios tienen diferencias histológicas con respecto a la pieza dentaria permanente. No es lo mismo el más chiquito, un temporario que un permanente, no. Entonces, el tiempo de grabado en temporarios es de 30 segundos. En permanentes es más o menos 15, es menos. Y esto se debe a las características histológicas, a la dirección de esos prismas. Sí, deben grabar, deben lavar, deben sacar y volver a observar y deben ver cómo queda grabado esa coloración que queda medio opaca, a ver si fue bien grabado. Pero recuerden que el tiempo no es igual en temporarios que en permanentes. Disculpe, Entonces, acá doctora, ¿cuánto era el tiempo? el tiempo en temporarios es de 30 segundos. ¿Mm? Muy bien, ¿seguimos? ¿Todo bien? Ay, perdón, ahí estaba mostrando una cavidad que se debe limitar a extender la lesión, debe ser mínimo, eliminamos la lesión y ya se hace los pasos, se lava, se pone el grabado, se lava, se seca y luego se obtura. Los ionómeros vítreos también son muy utilizados en odontopediatría, tienen muchas ventajas, fundamentalmente liberan flúor, permite una buena adhesión a los tejidos dentarios y la desventaja es que es difícil la manipulación, a veces son estéticamente pobres, sobre todo hay que ver si son los de auto o los de fotocurado, y tienen baja resistencia a la fractura. Estos son los que hay en el comercio. ¿Dónde está indicado? Está indicado, como yo le decía, restauraciones temporarias en dientes primarios o permanentes, cuando estamos próximos al recambio, también en esos programas de salud comunitaria, cuando vamos a las escuelas, cuando vamos a algún barrio, que es lo que nosotros llamamos la técnica traumática. También se utiliza para cementación de bandas, de coronas, de mantenedores, en cavidades pequeñas, de clase 1, por ejemplo, y en selladores de fosas y fisuras. Tenemos los ionomeros vítreos convencionales, donde el tiempo de fraguado, eso también les dije, era muy prolongado, los de autopolimerización. Tenemos que tratar en lo posible de hacer los de fotopolimerización. Los de auto no se pueden pulir en la misma sesión y son estéticamente muy pobres. Por eso recomendamos más bien los de foto, ¿sí? Así tenemos las ionos resinas, que son los modificados, son fotopolimerizables, el tiempo de trabajo es reducido, tenemos menor tiempo, tienen mejores propiedades mecánicas y estéticas. Vamos a hacer el pulido en la misma sesión y cuando terminamos los debemos proteger con barniz cuando finalizamos, ¿sí? ¿Dónde está indicado? Acá van a ver, está indicado en clase 3, en clase 5, en clases pequeñas, en clase 1 pequeña, en restauraciones temporarias, también las ionos resinas, selladores de fosas y fisuras, en pacientes de alto riesgo de caries, siempre y cuando sean pequeñas las cavidades. ¿Cómo se hace la técnica? Debemos eliminar todo ese tejido cariado, un buen aislamiento del campo operatorio, lavar bien, secar, proporcionar y manejar el material de acuerdo a las indicaciones del fabricante y tengan presente que cuando llevamos el material a la cavidad todavía debe estar con brillo, o preferentemente con una jeringuita. Se coloca, se fotopolimeriza, se pule en la misma sesión. Ay, perdón, esta es la técnica, el paso a paso, cuando llega se hace un buen aislamiento, fíjense, a veces hacemos con hilo dental, a veces en las piezas dentarias anteriores no podemos poner clamp, entonces o ponemos el clamp en los caninos y vamos haciendo con hilo dental cada una de las piezas dentarias. Ahí está, colocamos el material, vamos colocando la luz en cada una de las caras y luego lo pulimos. Una ¿Sí? consulta, ¿en la fotopolimerización es el mismo tiempo? Sí, Ah, sí, bueno, la gracias. fotopolimerización es al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, las coronas. Este es un gran tema, es importantísimo para odontopediatría. Utilizamos muchísimo, yo creo que es uno de los materiales de elección. Cuando se preguntan examen coronas,
primero, las coronas metálicas pueden ser preformadas o estampadas. Las preformadas son las que ustedes van y compran en el comercio. Van buscando el que mejor queda para el caso del niño, las preformadas. Y las estampadas es la que mandan al laboratorio, que el laboratorio va haciendo con una cápsula. ¿Está? Y luego vamos a ver que están las coronas metálicas y están las coronas estéticas que llamamos a ver. El objetivo de la corona es cubrir toda la pieza dentaria con el fin de obtener una restauración resistente, retentiva y duradera. Chicos, esto de coronas, todo lo que es desgaste, el tallado, el paso a paso, también va a estar subido en el aula, en el aula nuestra, la guía de trabajo, la guía de coronas. Donde está indicado en caries muy extensas, tanto en superficie como en profundidad. Luego de tratamientos pulpares, sí o sí va una corona, sí o sí va corona. No hay chance, salvo, que es un capítulo aparte, colocar una corona metálica en un canino. Ahí no se coloca porque nosotros necesitamos que esa pieza dentaria se desgaste. En piezas dentarias con cajas proximales muy extensas, cuando hay caries recidivantes, cuando son pilares de mantenedores de espacio. Fíjense, acá hay un mantenedor de espacio, esta es la corona y ahí está el ansa del mantenedor. En lesiones de clase 3, de clase 4, de clase 5, cuando son combinadas, cuando son muy extensas, cuando ya toca el borde incisal. En estos casos, colocar una restauración lleva mucho tiempo y no está bien indicado, no va a durar. Entonces sí o sí hay que, aparte es un paciente de alto riesgo, vamos nomás por una corona. Cuando tienen defectos de formación, la pieza dentaria, una amelogénesis, hipoplasias, dentinogénesis, en esos casos van corona. En niños con mala conducta, muy inquietos, pacientes que van a ser sometidos a una anestesia general, ya sale con las coronas puestas, o pacientes que están disminuidos física o mentalmente. También en dientes permanentes se utiliza corona cuando, por ejemplo, como restauración provisoria, más que nada en dientes traumatizados, cuando han perdido el borde incisal, cuando han tenido un traumatismo previo. Entonces, para que eso selle bien, para que se produzca el cierre apical, mientras tanto se coloca una corona en esa pieza dentaria traumatizada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es de bajo costo, de fácil confección, van a reconstituir todo el contorno y también la altura, que eso también nos va a ayudar en la dimensión vertical, evita caries de filtración marginal, protege la zona gingival. La desventaja es fundamentalmente la estética y que muchas veces hay dificultad en la adaptación cuando tenemos anatomías atípicas. Así, bueno, les adelanté, tenemos las coronas preformadas. La primera imagen es la que ustedes toman la impresión y compran en la casa dental la corona. Las preformadas son las que conseguimos, está el kit de coronitas, o las estampadas son las que toman impresión y mandan al laboratorio, hace el laboratorista. Dentro de estas coronas de acero está todo en la guía, chicos, el paso a paso, cómo ir tallando cara por cara, cómo se hace la preparación dentaria, cómo se selecciona la corona. Podemos hacer la selección de la corona por la técnica de prueba y error, que es lo que yo les decía, se va comprando y se va probando. Si no tienen ustedes, como ustedes ahora, por ejemplo, en la facultad, no tienen el kit de coronas, se toma la impresión y se va buscando. En lo posible se toma la que quede más justa, que haga que después entonces cuando quede en la pieza dentaria haga como ese clic cuando asienta bien. Debemos recortar, debemos ver la altura, por gingival también, que no produzca isquemia. Si se hace el recorte, debemos luego hacer el contorneado con los alicates correspondientes y el correcto cementado. Fíjense acá cómo se hace el ajuste de la corona para que se meta bien en la zona gingival. El ajuste debemos controlar también en la altura, debemos hacer morder al paciente y que muerda como mordía antes de tener la corona. Si produce isquemia, hay que ir recortando la zona gingival y volvemos a colocar la corona y no debe levantar la mordida, para lo cual
luego de que no produce más isquemia en gingival, debemos hacer morder al paciente, que no levante la mordida, y o si no hay que seguir desgastando. El ajuste último lo hacemos mordiendo al paciente. Cuando vamos a cementar, preferentemente hacemos con el ionómero de cementado, debemos eliminar los excesos y dar bien las indicaciones postoperatorias de ese momento y los cuidados que va a tener que tener cuando tiene una corona. La corona entonces debe cubrir todos los márgenes, debe restaurar los contactos, no sobrepasar gingival, no producir isquemia. Si hay isquemia es porque todavía hay que seguir desgastando, acá por gingival, por ejemplo, fíjense acá por vestibular, en la imagen de abajo, si acá estaría isquémico, debemos seguir recortando, debemos probar la oclusión y debe ser correcta, debe ocluir como ocluía antes, debe tener retención, debe tener una buena adaptación. Pero muchas veces los papás, sobre todo cuando es en el sector anterior, no quieren una corona metálica. Por ahí quieren una corona, cuando le decimos que necesitamos colocar una corona, no quieren, más allá que le explicamos las ventajas, todo lo bueno que tiene, no hay caso, quieren corona estética. Dentro de estas coronas estéticas vamos a tener las coronas de acero preformadas, que es todo lo mismo, para lo cual, ahora van a ver una imagen, se descubre la parte vestibular de la corona y se le coloca resina, por lo cual se llama preformada con frente estético. No andan muy bien, y las coronas de resina que hacemos, ahora también van a ver, con coronitas de acetato y con resinas, para lo cual, para estas coronas, el paciente debe ser de buena conducta para que esto tenga durabilidad en el tiempo. Fíjense, estas son las coronas de acero. A estas mismas coronas, en la primera imagen, le sacamos, le pulimos el frente de metal y ahí le colocamos la resina. Estas coronas con frente estético de resina no tienen buen tiempo de durabilidad porque se empieza a saltar el frente y a la larga termina quedando más feo todavía. Y atrapan mucha placa cuando están en este estadio. Y también tenemos las coronas hechas con resina. Se elige una corona de acetato, se elimina todo lo que sea caries. A la corona que compramos en el comercio de acetato, le vamos a hacer un agujerito para que por ahí salga el excedente, viene en incisal, hacemos todos los desgastes, vamos rellenando con el material y vamos colocando y vamos poniendo la luz por cada una de las caras y eliminamos los excesos. Recuerden que para esto el paciente debe ser sumamente colaborador. Entonces acá es el paso a paso de la corona estética de resina. Debemos recortar la corona de acetato, ir probando en la boca del niño para que quede bien. Se recorta, si está larga, se va recortando con tijera. Hacemos una pequeña perforación en el ángulo incisal. Debemos acondicionar los tejidos. Acá volvemos a lo mismo del grabado ácido. Recuerden el tiempo, que en temporarios es mayor que en permanentes, en temporarios de 30 segundos, por las características histológicas y la dirección de los prismas. Debemos ir rellenando las 2/3 partes de la corona con el composite y fluir el excedente, siempre teniendo en cuenta de que va a salir por el agujerito que le hicimos y luego vamos colocando la luz por las distintas caras y fotopolimerizamos en cada una de las caras 60 segundos y luego sacamos con bisturí, pulimos bien en la misma sesión. Esto más o menos para que tengan en cuenta las ventajas y las desventajas de cada uno de los materiales. Pero fundamentalmente hay que tener en cuenta la edad y la conducta del niño para elegir. Y ahí pensemos en las ventajas y en las desventajas de cada uno de los niños, ¿sí? De los materiales, perdón, para elegir el material correcto en cada uno de los niños. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, como conclusión, debemos tener presente que la terapéutica restauradora es una práctica irreversible
que si bien la tenemos que hacer, va a dejar a la pieza dentaria más susceptible aún a la fractura y a una caries recurrente. Entonces, especialmente en niños, debemos tener presente lo que dijimos hoy, la indicación correcta de ese material de restauración para que esa restauración dure el mayor tiempo posible. Hay diferencias sustanciales siempre entre las piezas dentarias primarias y las permanentes, que van a tener en cuenta las características histológicas, las características morfológicas, para rehabilitar correctamente esa pieza dentaria. Y no se olviden que debe estar en relación con el riesgo, la edad del niño y fundamentalmente con la conducta del niño. ¿Está? En el aula están subidas ya varias guías, todo lo que fue plan preventivo que está en activación. Ya tienen subida todo lo que es anatomía e histología que se relaciona con este tema, y ya está subido todo lo que sea preparaciones cavitarias, que eran las preparaciones cavitarias convencionales para amalgama. Todo eso ya está en el aula. Hoy a la tarde se va a subir lo de coronas, la guía de coronas. Y también recuerden que la mayoría de los libros de odontopediatría tienen este tema. Así que pueden buscar en la facultad y tenemos todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Doctora, yo sí tengo una. Bueno, Yo le quería preguntar sobre esa, la diferencia que hay en tiempo de grabado de los esmaltes, tanto en permanente como en temporal. ¿Usted en puede explicar? temporario, Claro, pero puede en explicar por qué se temporarios produce eso. 30 segundos, porque la disposición de los prismas en temporarios es diferente a permanentes. Entonces hay que grabar mayor tiempo para poder grabar bien. Fundamentalmente es por eso. 30 segundos en uno y 15 segundos en permanentes. Ahí está. Gracias, doctora. Doctora, yo tengo Otro, una duda. bueno, Con respecto a las coronas, antes de que se sí. produzca el recambio por la pieza permanente, ¿esas coronas nosotros las tenemos que retirar o con el tiempo caen solas? No, cae solo con la pieza dentaria, o sea, cuando la pieza dentaria hace su exfoliación normal, esa pieza dentaria va a exfoliar con la corona puesta. Ah, ¿Está? Lo bueno, único que gracias. obviamente no es que nosotros colocamos una corona y listo, nos lo vemos más al paciente. Todo paciente que tiene corona o que esa corona era pilar de un mantenedor de espacio debe venir a control. Y nosotros cuando colocamos coronas y mantenedores debemos explicarle a la mamá que debe volver a control, porque a veces puede haber, sobre todo cuando hablamos de mantenedores de espacio y que corona es pilar, puede haber algo en la secuencia de erupción que debemos controlar, pero folia con la pieza dentaria de la corona. Gracias, doc. ¿Alguna pregunta más? Ay, ¿qué dice acá? Sí, ahí está la doctora Elizondo que está con nosotros. Ella es mi coequiper hoy. Está poniéndolo de anatomía y lo de histología, chicos. Este tema está relacionado con anatomía y con histología porque de acuerdo a la pieza dentaria, por ejemplo, oclusales, ocluso lingual, ustedes tienen que saber la forma anatómica para cuando van a tallar poder devolver correctamente esa forma anatómica, cuando van a restaurar, devolver esa forma anatómica a esa pieza dentaria. Tenemos los libros, tenemos en la biblioteca un montón de libros, no se queden solo con el teórico ni solo con la guía de trabajos prácticos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos? Muy bien. ¿Listo? ¿Estamos Gracias, entonces, doctora. chicos? Nos vemos Chao, ahora. gracias, doctora. Gracias, Lidia, doctora. ¿vos estás ahí? Gracias, Lidia, doctora. ahí está. Detener. Dices, estoy tratando de detener la grabación, Lidia.